pero vamos a hacer una mesa, vamos a dialogar sobre esto, ¿vale? Quiero invitar a subir a escena a Íñigo Manso, a Mónica Zay, a Diego del Río, a Elena García Olías y a Silvina Ubiz. Bueno, os quiero presentar a Íñigo Manso. Íñigo, buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, Íñigo Manso es el CEO de BeChange Mindset Management. No es verdad, soy el becario de BeChange. Bueno, el CEO becario. Pero es que si no ponía lo de CEO no me dejaban sentarme aquí, o sea que era un poco la Perfecto. idea. Preséntanos a tus invitados. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, DCH, por esta oportunidad y Oracle por acogernos, que además tenemos aquí a anfitriona. Bueno, a mí me gustaría que todos veis los nombres y los apellidos. Me interesa mucho, en este caso, conocer, Mónica, empezamos contigo, Mónica Zay, que es la directora de personas. Perdona, una vez que los presentes, sí. A mí me gustaría hacer una pregunta al público, Íñigo. Sin duda, iros preparando y calentando, ¿sí? Porque somos unos enamorados los 5 de la inteligencia colaborativa y esto es lo que vamos a hacer, compartir este pequeño ecosistema en estos 34 minutos que tenemos, vamos Perfecto. A verlo, ¿no? Genial. Entonces, me interesa, Mónica, aparte de lo que haces, una palabra que te defina, para conocernos en modo express. Si tuviera que poner eso en el chat, porque tengo que me salga la respuesta, no sé lo que diría. Ok, gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, coger todos. Bueno, pero yo lo que digo es que soy una apasionada de personas, como no puede ser de otra manera, y además me encanta escribir relatos. Hombre, qué bueno. Muchas gracias. Vamos con Silvina Ubiz, que es la directora de personas para el sur de Europa de Microsoft. Bueno, yo voy a poner en Copilot. No, en ChatGPT. Bueno, yo hablaría de transformación y agilidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con Elena García Olías, que es la directora de personas de Oracle en España. Pues si me dices una palabra que me defina, te diría persistente. Me gustan los retos y no tirar la toalla. Seguir a por ello. Sois todos muy fichables, ¿eh? Muchas gracias. Y acabamos con Diego del Río, que es el responsable de proyectos y procesos en personas y cultura de Santander. Pues yo me definiría como un mix entre entusiasta y perseverante. ¿Sabes que entusiasta viene de entusiasmar, hacer que la gente haga las cosas de forma divina? Zeus, el dios supremo del Olimpo. Me lo dijo ChatGPT. ¿Te dijo? No, Copilot. Perdón, Copilot. Aquí vamos a estar hablando mucho de Copilot. Fenomenal. Pues, bueno, me defino yo también, si queréis, ¿os parece? Yo hasta hace poco me definía con una palabra que era desaprendívoro, aprendívoro y ahora desaprendívoro. Ahí estamos. Pues vamos a lanzar una pregunta al... Sí, Bien. dejadme un poquito de espacio ahora, solamente un poquito. Ahora nos colocamos. Bueno, es como antes, ¿de acuerdo? La pregunta que os hacemos es ¿cuál crees que es el área de recursos humanos el que es más difícil implantar inteligencia artificial? Esa es la pregunta que tenéis dentro. Veréis que podéis elegir entre reclutamiento, formación y desarrollo, evaluación del empleado, bienestar corporativo, compensación y beneficios, experiencia de empleado, A ver qué sale. A ver, vamos a ver. A ver, bienestar corporativo 4. Ah, amigo. Relaciones laborales. Está ahí. Madre mía, las pelotitas se salen de este área de relaciones laborales. Bienestar está después, administración personal. Tiene sentido. Bueno. Bueno, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Está claro, la primera está claro. Bueno, volvemos a nuestros lugares, si queréis. Mónica, ¿qué os dice cada uno de vosotros lo que acabáis de ver? Pues a mí las bolas rojas de relaciones laborales no me cuadran mucho, la verdad. Porque creo que sí que la inteligencia artificial se puede utilizar, bueno, en cualquiera de estos ámbitos, pero concretamente en relaciones laborales nosotros estamos ahora mismo, de hecho, utilizándola. Tenemos que renegociar nuestro convenio y lo que estamos haciendo es usarla para comparar otros convenios y otros elementos que nos pueden servir a la hora de empezar la negociación. O sea que yo creo que sí que tiene aplicación, ¿no? En cualquiera de ellas. El caso es ver
de qué manera lo queremos utilizar y cómo lo queremos aplicar, ¿no? Porque al final hay que hacer las preguntas adecuadas a la inteligencia artificial. Entraríamos un tema semántico. Yo soy de los que Exacto. creo que no es el concepto de inteligencia artificial. Si no tiene datos cualificados, no es inteligente y es Ahí más está. digital que artificial. Y seguramente habría que hablar en plurales. Son inteligencias artificiales más de esto. Pero bueno, aquí es guerra de guerrillas, ir opinando, ¿eh? Yo creo, no me acuerdo bien cuáles eran la... 44 Era 44 la de 44 personas habían relaciones votado. laborales. Creo que acá tenemos que entender cuál es la dicotomía entre lo que los convenios colectivos Ujú. dicen versus lo que pasa en las realidades de las organizaciones. Qué buena reflexión. Entonces, allí posiblemente nos vamos a encontrar con el interrogante de cuán cercano a la realidad está lo que dice nuestro convenio colectivo, nuestro comité de empresa, las demandas que tienen los comités y las organizaciones versus la realidad que nosotros estamos viviendo en las empresas. Y allí la inteligencia artificial nos puede ayudar como catalizador para poder hacer estas preguntas y hacer nuevas propuestas de gestión. Nosotros en Microsoft estamos utilizando con nuestro comité de empresa, tanto en Madrid como en Barcelona, muchísimo la inteligencia artificial en las conversaciones, en las reuniones, en las propuestas de valor que ellos que traen y que tienen. Y esto nos ayuda mucho a tener conversaciones y discusiones que nos interpelan sobre lo que la legislación laboral dice y nuestras prácticas actuales. Entonces aquí creo que hay que encontrar la intersección adecuada. Me parece buenísimo y yo, de las 44 personas que habéis votado eso, seguramente no todas o casi ninguna estéis haciendo lo mismo que está haciendo Microsoft. Me parece muy interesante disminuir la distancia, ese gap entre esas percepciones y utilizarla precisamente para eso, el Copilot. Buenísimo. Muchas gracias. ¿A ti te ha sorprendido, Elena? A mí me ha sorprendido porque coincido con ellas que creo que la inteligencia artificial sí que puede ayudar mucho en lo que es las relaciones laborales, pero quizás, y a lo mejor por ahí van los tiros, sí en cuanto a qué es lo que hay, ¿vale? Convenios colectivos, leyes, comparativas, etcétera, etcétera, pero a lo mejor, a ver, la inteligencia artificial yo creo que a todos nos pone un poco sobre la alerta y lo han comentado, cuál es el puesto del día de mañana, ¿no? Y quizás, y lo veníamos discutiendo antes, la diferencia fundamental en cada uno de los países es el tema legislativo. Es decir, quizás es uno de los temas que nos van a hacer diferenciales cuando la inteligencia artificial esté muchísimo más avanzada. Entonces, lo que es el contenido, por supuesto, lo puedes obtener de la inteligencia artificial, pero a lo mejor el rol de recursos humanos, porque al final es también toma de decisiones, o sea, al final tú tienes que ver distintas opciones dentro de la legislación versus riesgos. Ahí tiene que entrar la parte nuestra de decidir, de juzgar y de tomar una decisión final, ¿vale? Entonces, por ese lado podría entenderlo, que es lo que quizás nos va a hacer un poquito más diferentes unos países de otros. En cuanto al contenido, la inteligencia artificial lo puede hacer perfectamente. Un poco la reflexión de Elena es que aquí estamos hablando, representamos todos a compañías en Europa. Y la legislación no tiene nada que ver con otros lugares, ¿no? Estamos jugando con unas cartas más complicadas que es, por ejemplo, en el caso de Asia o en el caso de América, sin lugar a duda. ¿Y a ti, David? Aunque fue en menor Diego, medida, creo que también aparecía, no sé si con 6 o con 8, Sí. el tema del bienestar. Ha llegado Con a 12. Yo creo que si lo unimos con la parte de relaciones laborales, la IA lo que nos tiene que ayudar es a ser capaces de poner al empleado en el centro, igual que muchas veces nosotros tenemos que poner a los clientes en el centro, y tiene que pasar de ser un titular en una slide a que pase a ser una realidad. Bueno. ¿Cuántos de vosotros, o por ejemplo en mi caso, que estamos en una empresa como muy grande, no somos capaces de dominar ni controlar ni todo lo que nos ofrecen, ni de qué manera nos lo ofrecen? Muchas veces dudamos de los beneficios, muchas veces dudamos de cuáles son las ayudas que nos brindan para poder trabajar mejor o para poder conocer cómo puedo hacer mejor mi trabajo. A veces las plataformas que nos ofrecen para formarnos no sabemos si son las más adecuadas o no terminamos de relacionarnos bien con ella. Yo creo que la IA lo que tiene que hacer, y lo leí en varios artículos, es quitarnos ese trabajo que no nos gusta, esas cosas que no nos gustan hacer y que nos permitan realmente en el ecosistema en el que cada uno trabaja relacionarnos mejor. Eso propiciará, yo creo que, mejores relaciones laborales, mejor bienestar
y una visión un poco más clara de cuando tengo herramientas que me permiten liberar tiempo y tengo claro hacia dónde tengo que ir, lo único que tengo que hacer es aprovechar lo que la empresa me ofrece. Y creo que la IA es la oportunidad diferente a lo que teníamos hasta ahora, con los cambios que todos creo que sufrimos cuando empezó a haber Internet, cuando dejamos de utilizar, bueno, yo ya soy un poquito viejete, ¿no? Pero dejar de utilizar el fax. El telefax, aquí hay algunos que vamos al telefax. Yo lo utilicé, ese elemento un tanto random, y ahora nadie se plantearía utilizar eso. Yo tenía compañeros que les parecía como muy raro estos jovencitos que vienen y utilizan ordenadores. Yo creo que eso ahora lo vemos como muy lejano, pero en su momento era como los que estaban ahí son los que sustituyeron a los que antes trabajaban, y creo que ahora ese cambio es como exponencial, multiplicado por no sé cuántas veces, y yo sinceramente todavía estoy viendo la parte del iceberg que está en la superficie. Soy incapaz, sinceramente, de visualizar o de imaginarme todo lo que hay debajo, y creo que este es el elemento más disruptivo que nos ofrece hoy la IA. Y la reflexión que también nos transmito es cuánto de prejuicio, cuánto de sesgo tenemos en esa respuesta por el temor a lo que pueda venir a raíz de la IA. Qué bueno, muchas gracias, Diego. Fíjate que vamos a ir sumergiéndonos en el iceberg que tú decías y vamos a hablar ahora un poco del presente, pero luego me interesa mucho, estáis representando 4 multinacionales líderes en vuestras industrias. ¿Qué va a pasar en el futuro en vuestras organizaciones? Elena, actualmente, digamos, ¿cómo estáis utilizando la IA en la función de personas, departamento de personas? Vale, yo no soy técnica, entonces voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla por las fases por las que hemos pasado y dónde estamos ahora. Somos una empresa tecnológica, nuestro ADN es tecnológico, desde Recursos Humanos estamos súper habituados a todo lo que es la tecnología. Y desde un primer momento, como buenos tecnólogos, lo que siempre hemos tenido es procesos muy robustos, todo muy procedimentado, especialmente lo que es todo el proceso operativo, ¿vale? Esto con la tecnología, es decir, un buen proceso sin tecnología está totalmente ligado. Todo esto está muy estandarizado, funciona muy bien, funciona como un reloj, y estamos ahora en el siguiente nivel, que es lo que dices, que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestras aplicaciones? Y esto es bastante reciente. Nuestras aplicaciones empiezan a tener embebida esa inteligencia artificial. En el caso de Recursos Humanos, ¿cómo nos afecta? Pues a nuestros procesos, en nuestra propia aplicación de HCM, al tenerla embebida, nos cubre lo que es todo el ciclo del empleado. Es decir, por ejemplo, mañana tienes que hacer una evaluación de desempeño o tienes que recoger todo el feedback, ya te va a hacer una propuesta. Vuelvo aquí a la parte humana. Al final, yo como manager tendré que decidir al final cuál es el feedback, tendré que darle una entonación, tendré que tener empatía con el empleado, pero ya me ha facilitado una parte del trabajo. Esto a modo de ejemplo. Eso tiene un impacto también directo con la experiencia del empleado. Y en recruitment, por supuesto, toda esa parte está muy avanzada, pero me voy también a la experiencia del candidato. Es decir, como un candidato, por ejemplo, mañana puede coger y meterse y decir, oye, este es mi perfil, este es mi currículum. Y en vez de estar mirando continuamente todas las ofertas de trabajo, oye, pues que automáticamente me empiezan a proponer. O en el tema de desarrollo. Entonces, todo esto, estamos en esta fase, por supuesto, todo esto va a tener una mayor evolución, pero es el siguiente paso. Y esto pues, nos lleva también a un replanteamiento, yo creo, en los próximos años, de cuál va a ser mi cultura organizativa. Porque vamos a dejar de hacer cosas, como bien decías, fantástico, porque así tengo más tiempo para pensar, para, como muchos habéis dicho, dedicarme más a la parte estratégica, pero también mis equipos y todos nos vamos a tener que evolucionar, vamos a tener que hacer las cosas de forma diferente, teniendo la inteligencia artificial como aliada, sacando el mayor beneficio, no viéndolo como algo que nos pueda quitar el puesto de trabajo, pero sí tendremos que trabajar de una manera muy, muy diferente. Y como digo, no solamente nos afecta a recursos humanos, yo creo que afecta a todos los empleados y afecta también a los managers. También tendrán que replantearse cómo voy a gestionar. También lo comentaban un poco antes. Me encanta escuchar esto, Elena, de alguien que representa una compañía top 10 mundial y tecnología, que está hablando de repensar su modelo cultural. La única certeza que tenemos es que vuestra cultura va a ser diferente a la que tenéis ahora mismo, seguro. Seguro. Buenísimo. Muchísimas gracias. Silvina, si quieres.
Bueno, la verdad es que voy a complementar con lo que comentaba Elena. Nosotros en Microsoft estamos pasando por un proceso de transformación que les diría que nos viene preparando para este momento desde hace unos 10 años a esta parte, cuando se introdujo la nube y cuando se introdujo Azure a nuestro modelo de negocios. Esta fue una de las grandes transformaciones que nosotros hicimos en la compañía. Y desde hace 2 años a esta parte estamos cada vez incorporando más la inteligencia artificial y la IA generativa a todos nuestros procesos. Hace aproximadamente entre unos 8 y 12 meses, todos los empleados de Microsoft tenemos acceso a Copilot en nuestra suite personal. Y esta es una inversión que ha hecho la compañía digamos, con una intención que ha sido que todos nosotros tenemos que desarrollar nuevos capabilities vinculados con cómo interactuamos con la IA en todas las áreas de la empresa, absolutamente en todas. ¿Cómo nos interpela desde la perspectiva de recursos humanos? Por supuesto que al principio fue entender cómo usarla, entender cómo generar los prompts. Me gustó mucho la charla anterior que hablaba de cómo preguntarle a la inteligencia artificial, porque va a haber momentos en el que el algoritmo empieza a alucinar. Empieza a generar alucinaciones, que este es el término, ¿no?, adecuado, y no nos da la respuesta que nosotros estábamos esperando. ¿Y qué pasa? La gente se frustra y empieza, esto no funciona, mejor vuelvo a como lo hacía antes. Y esa no es la solución. Entonces, este es uno de los puntos de inflexión que para nosotros fue muy importante, entender de qué manera cada uno de los procesos que teníamos en recursos humanos y que para nosotros eran estratégicos en determinados momentos del año, porque nuestro ciclo está dividido por quarters, cada quarter tiene un momento y un ciclo específico, hace que nosotros revisemos de qué manera estábamos gestionándolo y cuál era el deployment que íbamos a hacer de esos procesos. Designamos champs en cada uno de los equipos, que iban a ser esas personas que comiencen a experimentar con la inteligencia artificial, generando los prompts y las preguntas adecuadas, y luego nos iban a explicar a nosotros de qué manera estábamos empezando a pensar una manera distinta a la función. Y esto en todas las áreas de recursos humanos, desde cómo hacer una optimización de nuestros procesos de entrevistas laborales, cómo hacer para generar procesos de desarrollo de talento, cómo revisar nuestras descripciones de puestos y nuestras bandas salariales y así sucesivamente. Entonces, estamos en este proceso evolutivo. Hoy por hoy les diría que nosotros no funcionamos sin Copilot. Se ha vuelto una herramienta absolutamente esencial para nuestra forma de trabajar. Y si le preguntamos a la gente qué pasaría si hoy quitamos esta herramienta, mueren en el intento, ¿no? Nos dicen, no, por favor, no lo saques, porque una vez que aprendemos a usarlo y entendemos cómo podemos optimizar nuestro tiempo, que antes nos llevaba una semana poder hacer un análisis de una determinada cantidad de datos, hoy nos lleva 2 días y estoy segura que mañana nos va a llevar 2 horas. Sin duda. Entonces, ese para nosotros va a ser nuestro proceso de evolución. Y una de las claves para nosotros es cómo hacemos que la gente desarrolle un liderazgo adaptativo en este proceso. Y entendemos que ese ciclo está en no dejar de hacer lo que tienen que hacer, pero a su vez pensar de manera transformacional cómo van a hacer esas tareas a futuro de una manera diferente. Qué interesante, porque todas nuestras organizaciones tienen perfiles con unas capacidades, una experiencia en retos técnicos, solucionar retos técnicos de forma extraordinaria, pero quizás no están tan entrenados para los retos adaptativos. Que fijaos, la adaptación en el fondo es reactiva, no es proactiva. Pero bueno, valdría adaptativa. Y me interesa mucho la idea que comentabas de formar a la gente para hacer la pregunta adecuada, los prompts, porque si no, la inteligencia no la inventas bien. Muchísimas gracias. Mónica, vamos con Heineken. Bueno, en Heineken tampoco somos una compañía tecnológica, somos unos orgullosos cerveceros. Pero sí que somos una compañía muy atenta a todas las tendencias y de hecho intentamos anticiparnos, ¿no? Porque tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en nuestros consumidores, por supuesto, para poder dar respuesta de una forma inmediata, ¿no? Entonces sí que utilizamos la tecnología de distintas maneras. Y bueno, hablando de recursos humanos, y creo que mis compañeros lo han estado mencionando, hemos pasado por muchas adaptaciones, ¿no? Por muchas transformaciones, han venido muchas tecnologías desde hace muchísimo tiempo y al final es verdad que como cualquier cosa diferente, al inicio te genera un cierto rechazo, ¿no? Rechazo, miedo,
no sabes muy bien qué va a pasar conmigo, cómo me va a impactar. Y luego, poco a poco, cuando aprendes a utilizarla de la forma adecuada y ves que tiene beneficios, ¿no? Y que te va a ayudar a hacer tus tareas de una forma más eficiente o aportando un mayor valor, pues por supuesto decides abrazar, ¿no? ese cambio. Y efectivamente lo que está pasando con la inteligencia artificial, digitalización, etcétera, es básicamente muy parecido, ¿no? Entonces, en recursos humanos o en personas, que es así como llamamos nuestro departamento en Heineken, lo que hicimos es empezar a trabajar con este tipo de herramientas, tecnologías de forma divertida. Es decir, yo pensé, digo, ¿cómo hago yo que mi equipo abrace estas nuevas herramientas sin el miedo, ¿no? Porque todavía hay un cierto halo de, Dios mío, me van a quitar el puesto, etcétera? Entonces, lo que decidí es hacer un juego, ¿no? Aproveché una reunión que teníamos de equipo, que hacemos 2 al año, y pusimos un juego. Vinieron algunos profesionales de una compañía que nos dieron una mini charla, ¿no? Un poco más técnica, pero luego los pusimos a trabajar directamente en nuestras competencias. Tenemos unas People Competencies específicas para el área de recursos humanos, son 12, y hay que aprender de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para aprender de ellas? Pues utilizando, en este caso, utilizamos Copilot, para que Silvina luego no me eche la bronca. Y sobre todo también utilizamos otras herramientas de inteligencia artificial generativa pues para crear logos, para crear claims, etcétera, etcétera. Entonces fue una sesión muy divertida donde el equipo aprendió, disfrutó y sobre todo se dio cuenta de que en lugar de tardar, no sé, horas en hacer algo muy concreto, pues tardaron muy poco tiempo, ¿no? Y fue esencial. Yo creo que en recursos humanos tenemos una ventaja con el tema de las preguntas, porque estamos muy habituados a preguntar, ¿eh? Muy habituados a preguntar. Así que creo que puede ser una de las palancas que nos puede ayudar a ser más, tal vez, ágiles a la hora de hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Y luego, hablando de cambio, bueno, yo soy también una persona en general muy optimista, creo que los cambios son oportunidades. Esta es una oportunidad más, ¿vale? Por supuesto, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? De adaptación a los cambios, pero poco a poco iremos todos, ¿no? De una manera más o menos también forzosa, porque nuestro entorno nos va también a obligar poco a poco a utilizar estas nuevas tecnologías. Yo lo veo con mi madre, ¿no? Antes no quería WhatsApp, ahora no viviría sin WhatsApp. Dentro de nada, pues seguramente tendrá una herramienta, ¿no? Como Copilot, a la que le podrá preguntar pues a lo mejor recetas de cocina o otro tipo de cosas que la podrán ayudar, ¿no? Pero al final todos y cada uno, lo bueno es intentar encontrar esa parcela donde realmente nos pueda aportar valor y apalancarnos en ella. Qué bueno, que sepas que sois cerveceros, pero hay mucha tecnología para hacer una cerveza tan buena. O sea que... Sí, pues de hecho fuimos la primera cervecera que utilizó el metaverso en una de sus campañas de publicidad. O sea, creamos un ecosistema en el metaverso donde, bueno, pues se consumía cerveza. Lo viví yo, esto es buenísimo. Esto. Y se pagaba por ello, que lo sepáis. También. Se pagaba, o sea, es impresionante, eso es pura innovación. Pero fijaros, hablas del metaverso, que quizás se ha quedado un poco atascado, etcétera. Pero hablábamos antes que hoy el tema es la IA. Seguramente voy a proponer a Alberto y a Juan Carlos el año que viene hablar de la gran revolución que va a ocurrir, que es la computación cuántica. Pasa que esto nos quedan 10, 9, 12 años, depende. Pero ahí es donde sí que va a ser una disrupción absolutamente exponencial, ¿no? Por eso vayamos dándole vueltas a la computación cuántica. Santander, España, ¿qué estamos haciendo, Diego? Pues podemos decir como que vamos a 2 velocidades. Nuestros compañeros de negocio no tienen tantas, y ya lo comentaremos, tantas limitaciones o tanto componente legislativo en las cosas que hacen. Y ellos nos llevan mucha ventaja pues, desarrollando sobre todo modelos que ayudan a solucionar problemas. Pues, por ejemplo, para gestión de riesgos, para temas de ciberseguridad o para temas de blanqueo de capitales. Cuando nosotros nos miramos en ese espejo y nos vemos como empleados, lo que decimos es, uy, yo contraí no marido, con lo cual parece como que esto se nos sigue quedando muy lejos. Yo creo que el reto en el que estamos ahora trabajando, y estamos también nosotros mismos también a 2 velocidades, estamos trabajando con pruebas de concepto, con los famosos POC, y luego también apoyándonos en proveedores externos para dar saltos y sobre todo en una compañía como la nuestra, pues que sean soluciones escalables.
En términos de pruebas de concepto, pues yo creo que está ya muy manido ya el tema de los asistentes virtuales, los chatbots, pero yo creo que donde tenemos que realmente que trabajar es cómo lograr que esas herramientas se conviertan en cobots, es decir, robots colaborativos, donde no tengas incluso que estar tú preguntando, es decir, que el empleado no tenga que decir cómo tengo que hacer esto, sino que sea el propio asistente el que te diga, oye, no sé si lo sabes, pero te quedan 4 días de vacaciones, si los quieres planificar, estás a tiempo, dime cuándo y yo si quieres lo hago por ti. Yo creo que ese es el camino cuando ponemos esto encima de la mesa y para tocar, yo creo que ese es el entorno en el que nos tenemos que dirigir realmente para transformar esta función de personas y cultura. Y luego, sobre todo, también estamos haciendo pruebas en el uso de los datos. Cada vez somos más conscientes de que tenemos más datos, los datos hay que ser muy responsables a la hora de utilizarlos, pero siempre que teníamos un lastre que es cuando el dato es un número, más o menos nos defendemos, pero cuando ese dato se convertía en un tema de opinión, pues ahí era muy difícil la explotación, muy difícil el convertirlo en algo, típica encuesta de clima, que derive en un plan de acción, que por cierto genera mucha impotencia a los empleados. Cuando se le hace una encuesta de clima, opinan y parece que eso queda en un fondo de armario. Lo que nos ofrece, por ejemplo, la IA son los famosos LLM, los procesadores de mensaje, de texto, que lo que nos permiten es extraer de una manera bastante eficiente qué nos están diciendo detrás de esas opiniones, clusterizar esas opiniones e incluso llegar a interpretar el sentimiento con que nos dicen esas opiniones, las cuales obviamente son anónimas, no sabemos de quiénes son, pero sí que es cierto que son muy importantes saber qué nos están trasladando, por ejemplo, los empleados en esa línea. Y cuando se hablaba apoyándonos en proveedores, pues por ejemplo, con Microsoft, pues yo creo que no hace falta a día de hoy tampoco ser un gran programador, por ejemplo, para utilizar su suite y utilizar Power Apps, Power Automate, relacionarlo con Power BI, y detrás lo que hay es, sinceramente, una relación donde tú le dices quiero que hagas esto y te va guiando para poder conectar cosas, de que te lea un correo, te lo lleve a un archivo. Yo creo que cuando hablaba antes de poner al empleado realmente en el centro es porque tenemos que evolucionar eso que llevamos arrastrando y que no somos capaces de evolucionar y que se nos sigue quedando a día de hoy como una, no sé, como una quimera. Dicen que viene algo, pero yo todavía no termino de verlo. Por ejemplo, también estamos a nivel global estrenando una nueva plataforma de LMS de formación que se apoya también en una capa de IA. Es decir, lo que haces es, oye, pregúntale una vez al empleado qué inquietudes tiene, cómo son sus skills y hacia dónde quiere ir, y de forma, en este caso, automática y personalizada, te va proponiendo contenidos. Es decir, lo que muchas veces, no sé si os pasa, que nos ofrecen un menú muy amplio y lo que queremos es que le terminamos preguntando al camarero de, oye, realmente aquí, ¿qué es lo que está rico? Pues eso es lo que también tiene que conseguir la IA para ponéroslo como un ejemplo. Bueno, o sea, Diego al final está hablando de un modelo de clientecracia donde está el centro es el cliente, poner el foco en el cliente interno. Buenísimo. Nos quedan 7 minutos y como somos amantes de la inteligencia colaborativa, si alguien quiere preguntar, levanta el brazo y dispara. Venga, dispáranos. Aquí. Sí, os quería preguntar qué competencia o skill habéis elevado o mejorado vosotros como profesionales / personas desde que usáis la IA. Qué buena. ¿Quién quiera? Claro. ¿Puedo? Me encanta tu pregunta. Te lo voy a responder desde una perspectiva muy personal. Al principio, cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial y cuando tuvimos un poco el estilo Microsoft, ¿no? A partir de hoy se empieza a usar, porque es así. Entonces, la velocidad y la agilidad tiene que ser desde el día 0, no desde -1, no desde el día 1. Y yo empecé a estar bastante incómoda con de qué manera generar las preguntas adecuadas y los prompts adecuados para realmente tener la información que necesitaba. Y me di cuenta a lo largo del tiempo, y te estoy hablando desde hace unos 8 meses a esta parte, que me encuentro con una capacidad de análisis, de información y de entendimiento de datos mucho más evolucionada para poder sacar conclusiones y presentarlo a un comité de dirección.
pero mucho más profunda, porque la IA lo que nos está empezando a generar es información alternativa y a interpelarnos y a cuestionarnos sobre datos que antes nosotros no veíamos tan fácilmente. Entonces empezamos a entender que, y yo empecé a entender personalmente, que el análisis de la información que tenía en el pasado, y yo tengo 20 y pico de años de experiencia trabajando en recursos humanos y No con puede datos ser. y datos y datos. No puede sí, ser. sí, te juro. Empecé muy joven. Sigo siendo muy joven. No, pero realmente me encontré con que el análisis de datos y de información era mucho más superficial de lo que yo pensaba que tenía. Y con la IA empezamos a entender que podemos generar nuevas propuestas de valor que son mucho más sofisticadas de las que teníamos en el pasado. Y a su vez esto, en términos de capability, yo antes les hablaba del liderazgo adaptativo, y el liderazgo adaptativo para nosotros es poder trabajar en el technicality que uno tiene, ¿no? En la especialización que uno tiene, que es recursos humanos, pero a su vez estar pensando permanentemente cómo transformar la función. Entonces, esto no solamente de analizar el contexto actual, entender qué es lo que está pasando, proponer áreas de oportunidad, de mejora mucho más sofisticadas, pero a su vez estar pensando en el futuro permanentemente y cómo las funciones van cambiando, para mí es una capacidad nueva. Qué bueno. O sea, es performar y transformar al mismo tiempo. Claro. Imagínatelo como el 8 invertido, ¿no? Sí, el símbolo del infinito. infinito es el performar y transformar de manera constante. Creo que ese es un capability que realmente para mí ha sido diferencial en los últimos 8 meses. Qué bueno. Dejadme reforzar la idea. Creo que a mí me ha ayudado a evitar mi sesgo de confirmación. Todos estamos sesgados. Y utilizando Copilot, por ejemplo, me he dado cuenta de que el mundo nos están intentando polarizar, blanco-negro, hay muchos grises y he aprendido mucho. Y luego pensamiento crítico, que es una de las future skills que hice en el Instituto para el Futuro de Palo Alto. Buenísimo. Vamos con otra pregunta. Bueno, tenía pensada la pregunta para Silvina, no es que queramos ahí avasallarte, pero cuando has contado esa expectativa de lo que antes hacías una semana, poder hacer en 2 días y quién sabe si más adelante en 2 horas, y quién sabe si más adelante incluso en 0, porque ni siquiera has tenido tú que dar la orden que ya lo han dado por ti, ¿no? Pero bueno, el equipo está asumiendo unas tareas que requieren preparar informes, prepararte la información para que te la den a ti, tú puedas con eso llegar a conclusiones y demás. Y o sea, lo que estoy diciendo, ojo, no es ni siquiera una pregunta, es algo que me está rayando la cabeza porque creo que es un problema con el que nos vamos a enfrentar. Entonces resulta que tú tienes esa información no el 15, sino que la tienes el día 2. Y no sé quién esa información la tiene mucho antes. Por otro lado, esos trabajadores van a empezar a tener momentos ociosos y ojalá los puedan utilizar en desarrollar esa innovación que el sistema educativo y social se ha dedicado a aniquilarnos, ¿no? Y volvemos a ser esos chavales innovadores y creativos que no, nos da igual todo y rompemos los moldes y tal, ojalá. Pero entonces, lo que me raya la cabeza es ¿qué nueva función tendrán que tener los managers para tener que estar alimentando esas mentes que de repente han resultado ser inquietas y que encima empiezan a tener momentos, si cabe, ociosos, ¿no? Para que además puedan participar de eventos incluso nuevos que se empiecen a crear en la empresa, de brainstorming, porque como sobra tiempo, pues mira, tú mírate esto, tú lo total, venga, el viernes lo vamos a dedicar, como tenemos tiempo de sobra, el viernes por la mañana no vamos a trabajar, nos vamos a ver en la cafetería y vamos a montar aquí un sarao y de esta creatividad a ver qué sale. O sea, no sé, para ver que empezar a gestionar a las personas también de otra manera, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, voy a intentar comentar sin dar una respuesta, ¿sí? Porque creo que este interrogante que vos traes, esta pregunta que es una pregunta que tenemos todos y que nuevamente nos cuestiona sobre nuestra función como managers. Y te voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada. La semana pasada nosotros tuvimos un offsite en Italia donde estamos redefiniendo la función de prácticamente el 90% del equipo. Entonces, la propuesta es cómo empezamos a trabajar diferente con un modelo distinto donde tenemos más tiempo para poder dedicarlo a otro tipo de actividades,
porque realmente la tecnología nos está facilitando mucho el trabajo más transaccional. Y en un momento me encontré con que tenía muchas de las personas de mi equipo que me miraban y esperaban una respuesta, que yo les diga lo que tenían que hacer. Y mi respuesta fue: este modelo de liderazgo cambia radicalmente a partir de ahora. Sin duda. Ya no es más top-down. Tenemos que construir de manera conjunta lo que ustedes quieren hacer. Coliderar. Entonces, eso hackeó completamente nuestra agenda. Completamente. ¿Por qué? Porque creo que nosotros como líderes de organizaciones también nos tenemos que replantear que a partir de ahora, cuando estábamos sentados esperando una reunión que nos digan, bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? Que nos digan lo que tenemos que hacer. En un modelo como este, donde tenemos que ir construyendo el futuro, donde tenemos que performar y transformar, no lo vamos a poder hacer los líderes solos. Tenemos que poner al equipo a trabajar en esa definición de qué es lo que ellos creen que tienen que hacer que les va a agregar valor. Copilotaje. Entonces, es un copiloto. Claro. De alguna manera. Digo, pero también ellos pensar y entender Claro. de qué manera quieren hacer las cosas, de qué manera tu función se está transformando. Yo te puedo decir lo que tenés que hacer y mi rol como líder también cambia, porque yo ya no voy a ser la persona que desde arriba les diga a todos el ABC. Posiblemente tengamos que construir un abecedario diferente y de manera conjunta. Entonces, ese es el mensaje que creo que ahora va a empezar a permear cada vez más en las organizaciones cuando empecemos a pensar en nuestros modelos de liderazgo. No sé si te contesté, pero es algo que también a mí me hace pensar mucho. Buenísimo. Justo se cumple el tiempo ahí. Muchas gracias por las preguntas del público. 10 segundos para cerrar con una idea fuerza que queráis decir. La tuya claramente era coliderazgo, buenísima, me ha encantado. Mónica. Sí, pues yo reforzar también la parte de co-creación, porque al final, bueno, es algo que nosotros utilizamos absolutamente para todo. Cuando tenemos que explorar una nueva idea, co-creamos, cogemos los empleados, les ponemos a pensar y que sean ellos los que den la solución. Y luego, por supuesto, el liderazgo transformador, que yo creo que ya se ha quedado obsoleto. O sea, llegamos siendo líderes transformadores desde hace muchísimo tiempo, más con el COVID, nos hemos tenido todavía que transformar muchísimo más. Igual un liderazgo que sea híbrido entre inteligencia artificial e inteligencia humana, buscando el punto común y lo mejor de ambas partes para seguir evolucionando hacia un futuro, bueno, diferente. Muchas gracias, Mónica. Elena. Yo diría, y un poco al hilo de lo que estabais comentando antes, que nos vamos a un modelo de empoderamiento. Al final, empoderamiento no solamente de los managers, empoderamiento de los propios empleados. Con lo cual, esto cambia y lo que nos están dando tiempo es para pensar que, cuidado, vamos a tener tiempo para pensar. Con lo cual, el modelo cambia fulminantemente. Y salir del piloto automático. Buenísimo, muchísimas gracias. Diego. Yo creo que si lo tuviera que resumir en dos frases sería una, abrazar realmente el cambio. Es decir, tenemos que ver más allá de la parte del iceberg de la superficie, es decir, tenemos que pensar por una vez, como dicen, fuera de la caja. Y luego una de las reflexiones que yo me llevo del tiempo en el que estoy navegando en estas aguas es que cada vez tenemos que ser mucho más versátiles. La forma en la que estábamos acostumbrados a trabajar, tanto por funciones como por jerarquías, incluso metiendo metodologías Agile, que no sabes si son Agile, si son Lean, si son Scrum. Yo creo que lo que tiene que cambiar es que va a haber un cambio permanente. Es decir, lo que nos traslada esta tecnología es que lo que estamos viendo hoy probablemente ya está obsoleto y lo que viene mañana pues probablemente va a ser más disruptivo todavía de lo que hay hoy. Y la mentalidad simplemente incluso de pensar a qué me voy a dedicar, pues a lo mejor no es el camino correcto, sino es qué tengo que estar haciendo en este momento con lo que me están ofreciendo para lograr el máximo. Y lo que pase mañana, yo creo que cada vez más nos lo va a marcar la tecnología. Y estoy de acuerdo que a nosotros nos pasa igual. Estamos redefiniendo lo que se entiende por el rol del manager, pero incluso nosotros también estamos dando una vuelta a lo que tiene que ser el rol del gestor de personas, del HRBP. ¿Por qué? Porque con la tecnología y con lo que tiene que empezar a hacer cada uno de los empleados, cada vez hay como que ceder y que los vasos sean más vasos comunicantes de lo que eran hasta ahora, porque ahora estaban como un poquito como más por silos. Buenísimo. Por cerrar, a los 5 nos vertebra la conclusión de que es inteligencia humana más inteligencia artificial, no versus. Muchísimas gracias
Mónica, Silvina, Elena y Diego por vuestras aportaciones. Muchísimas gracias.